Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Alonso Manrique Liscano, estudiante de Comunicación Social, tercer semestre. La presente actividad es en relación a al taller del paso 4, Diseño y aplicación de instrumentos de medición, del curso de Lingüística. Taller que será presentado a la tutora Brenda Vanessa Alegría. El presente trabajo tiene como objetivo dejar completamente claro los tres conceptos usados en lingüística, que a simple vista pueden parecer eh, muy similares. Los conceptos lenguaje, lengua y habla. Entonces, en el transcurso y en el desarrollo del presente trabajo, se va a dejar la salvedad de qué diferencia a cada uno de estos conceptos. Ya entrados en materia, tengamos en cuenta que la palabra lenguaje hace relación al término más general de los tres. Cuando se habla del lenguaje, este asimismo encierra todos los procesos comunicativos y encierra los demás. Entonces, abordando desde tres niveles, se puede encontrar que el lenguaje es el más amplio de los tres conceptos, pues este es universal, es decir, una de las definiciones del lenguaje es la facultad del ser humano para comunicarse. Pero ya haciendo la citación DASA en un texto redactado en el año 2005, en la página 2 se manifiesta. En otras palabras, el lenguaje no es una herramienta que se adquiera, es una capacidad connatural de la evolución física y fisiológica de los seres humanos, dejando la salvedad que el lenguaje es una condición humana. El lenguaje hace relación a una necesidad humana por comunicarse. Entonces, un ejemplo claro es el bebé desde su nacimiento emite mensajes mediante sonidos, señas y principalmente el llanto. Esa es una manera como el bebé o como el neonato intenta emitir el mensaje, ya sea hambre, sueño, dolor, enfermedad. Y básicamente la madre construye un vínculo comunicativo con el bebé para generar el entendimiento de esas necesidades. Desde épocas inmemoriales, los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse, pero ante la ausencia de formas fue creando dibujos en las paredes, por ejemplo, para recrear un momento vivido. Esto hace relación a las formas de comunicación primitivas. Desde las cavernas se han encontrado muchos dibujos, muchos jeroglíficos que hacen relación a cómo los seres humanos trataban de dejar un mensaje para la posteridad. Cuando se habla de lengua, Daza, el mismo autor, manifiesta inicialmente la lengua, a diferencia del lenguaje, no alude a una facultad, ya que se enseña y se aprende. Bueno, entonces tenemos otra definición en la cual diferenciamos el lenguaje de la lengua. La lengua no es una condición humana, la lengua es un conjunto de códigos que requieren de un proceso de enseñanza para así irse multiplicando e irse expandiendo. Un ejemplo, el ejemplo más claro puede ser los idiomas existentes en el globo terráqueo. Como podemos ver, el idioma inglés, el idioma español, italiano, francés, todos tienen una serie de códigos, de letras, de escrituras, de abecedarios, de signos de puntuación que hacen único y diferente ese idioma. Tengamos en cuenta que los idiomas se van multiplicando a través de la globalización, de la enseñanza, de la cátedra que se da. Aparte de los idiomas, inicialmente los idiomas de nacimiento, los niños lo van captando de acuerdo a los sonidos, a escuchar, a la constante repetición de las vocales, consonantes, sonidos, palabras, y van asociando esas mismas palabras con figuras visuales. Entonces, esto hace relación a la lengua, a las formas como expresar esa comunicación a través de un idioma o de un código que permita entre varios seres una comunicación fluida y constante.
Ya cuando se habla del habla, perdón la redundancia, el habla es la manifestación más personal y más individual de cada lengua. Depende mucho de las costumbres locales y coloquialismos. Por ejemplo, yo siempre he manejado como ejemplo cuando se trata de habla, en la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, la palabra arrechera o arrecho hace significante relevancia a estar de mal genio. Mientras que en la ciudad de Bogotá, a unos 400, 500 kilómetros de distancia, ya esa palabra significa deseo sexual. Entonces, esta es una manera de cómo el habla dentro de la misma lengua, dentro del mismo idioma, puede generar significados y puede generar diferentes apreciaciones en la interpretación. Daza también manifiesta que otra de las nociones que es pertinente describir del habla es el habla es la concreción de cualquier sistema lingüístico, es decir, de cualquier lengua, ya que permite reconocer la manera como los individuos pertenecientes a un mismo conglomerado social y cultural hacen adecuaciones. Bueno, este video trata de explicar de una manera muy sencilla cómo el autor de este texto maneja los conceptos de habla, lengua y lenguaje, entendiéndolos desde lo más universal hasta lo más individual. Ahora bien, el taller también profundiza en una pregunta: ¿cuál es la importancia del reconocimiento del lenguaje como parte fundamental para analizar los procesos comunicativos cotidianos, los cuales generan una sociedad y cultura? Bueno, es fundamental entender que el lenguaje es la capacidad humana de generar comunicación de manera universal, ya que todos los seres humanos, independientemente de la región mundial en la que se haya generado su desarrollo social, encuentran en la comunicación una necesidad vital. Por lo anterior, reconocer el lenguaje como componente universal de los procesos comunicativos, por lo anterior, al reconocer el lenguaje universal como componente universal de los componentes comunicativos, teniendo en cuenta que éste a su vez está conformado por la lengua y habla, y en vista de que los seres humanos tenemos una forma de comunicarnos, ya sea tradicional, mediante el habla, o interpretativo semiótica, mediante signos, todos los seres humanos se convierten en actores activos del arte de la comunicación. Esta respuesta la doy a partir de los tres conceptos y entendiendo que las figuras lingüísticas o los procesos comunicativos requieren la participación de los tres elementos: lenguaje, lengua y habla. Pero es fundamental entender que el lenguaje abarca los otros dos procesos comunicativos. Daza en el 2005 dice: por otra parte, el lenguaje se entiende también como la herramienta fundamental en la construcción de espacios sociales, a partir de los cuales los sujetos comparten intereses, necesidades y motivaciones que les permiten comunicar percepciones sobre su entorno, de manera lógica, como es el caso del lenguaje matemático o informático. Dicho esto, queda claro que el lenguaje no solo se reduce a palabras, sino también a manifestaciones dentro de la sociedad. Tenemos claro que el lenguaje, al ser universal, también puede abarcar no solamente textos, no solamente palabras y significados. Tenemos lenguaje matemático, tenemos lenguaje informático, que generan dentro de sus propias áreas del conocimiento ciencias o generan conocimientos aparte que también son interpretados por una comunidad en específico o por un grupo social. Bueno, el presente video hace relación al taller y lo realizo el día 29 de octubre en horas de la tarde. Muchas gracias por la atención prestada.